Bendiciones una vez más, amigos, hermanos y ministros. Estaremos hablando sobre el Espíritu Santo como el testigo interno. Y para ello comienzo diciéndoles lo que Dios hacía y permitía en el antiguo pacto. Es de entender que en el antiguo pacto Dios se dirigía a los hombres a través de los sentidos físicos. Ellos, para poder captar el mensaje de Dios, cuando estamos hablando del antiguo pacto, es en el Antiguo Testamento, o lo que llamamos la dispensación de la ley. Ellos tenían que la comunicación era a través de los sentidos físicos, repito, y tenía que ver con lo que ellos podían escuchar, lo que podían ver, lo que podían oler, aún lo que podían aún captar o tener en cuenta el desarrollo del tacto. Ellos no podían tener comunión con Dios en el espíritu. Perdón, porque espiritualmente estaban muertos. Dios no podía tener un encuentro con ellos como lo tiene hoy en día con nosotros, porque, repito, en el espíritu no había vida, sino físicamente. Por tanto, hoy en día, Dios no quiere valerse o tener que utilizar esas mismas estrategias en el nuevo pacto que tiene que ver en el tiempo de la gracia. Hoy en día Dios no quiere que nosotros nos valgamos de vellones, porque en el antiguo pacto Dios se valió de señales específicas y muy claras de acuerdo a el medio en el que estos hombres y mujeres se desenvolvían. Donde Dios se valía de vellones, o sea, piel, pedazos de piel. Dios se valía de nubes, de columnas, de fuego, de zarza ardiendo sin consumirse. Se valía de truenos, de relámpagos y de voz audible. Hoy en día, Dios no quiere que nosotros nos valgamos de esos mismos medios, ni Dios valerse de esos mismos medios. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos, tenemos una vida espiritual y Dios quiere comunicarse con nosotros de espíritu a espíritu. No quiere valerse de ni siquiera de sentidos físicos, porque en aquel entonces el ambiente y el medio lo ameritaba. Ahora bien, el Espíritu Santo es el testigo interno que nos dará testimonio en lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo es el que se acerca a nosotros de acuerdo a los asuntos con Dios. Por esta causa sabemos y debemos aprender y desarrollar, ¿sí?, en el sentido espiritual para poder escuchar, desarrollar nuestro ser en el campo espiritual para escuchar la voz de Dios, para captar, ¿sí?, la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Ya es un encuentro personal de tú a tú en el espíritu, más que en la carne o en lo físico. Y es lo que necesitamos comprender. Por eso es que en Romanos capítulo 8, el versículo 16, que dice: y este mismo espíritu, ¿sí?, ¿cuál? El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de lo que somos en cuanto a hijos de Dios. En Romanos 8:16. El término testimonio en el griego es sumartuteo. Ese sumartureo, y tiene que ver con corroborar,
tiene que ver con concordar con el sentir que tiene el espíritu renacido del hombre en lo más profundo de su ser. Aquí es donde se dice que este sentir del espíritu en lo más profundo de nuestro ser es con el propósito de darnos una profunda convicción para determinar una decisión que lo llevaron a la acción. La decisión de llevar a la acción al individuo es con base a esa vida interior que el hombre vivencia en el espíritu con Dios. Según este término, el Espíritu Santo no se limita a dar testimonio a nuestro espíritu, ¿sí? No se limita a dar testimonio de nuestra redención, sino de todas las cosas que están acorde con el propósito de la voluntad de Dios. Aquí también cabe aclarar que solo los que viven o los que tienen una vida en el Espíritu podrán captar el testimonio del Espíritu. Jamás se podrá sintonizar el Espíritu Santo viviendo en la carne. Pablo dice que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Está ahí en Romanos capítulo 8 y quiero que lo leamos. Romanos, el capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 8 cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solo los que se vive en el Espíritu. Cuando caminamos en el Espíritu, pensamos como Dios quiere que pensemos. También hay cosas que te dan paz y no son de Dios, y viceversa. Hay cosas que te turban y son de Dios. ¿Cómo así? ¿Sabes por qué las cosas que dan paz y no son de Dios? Es porque es lo que tú quieres, es lo que yo quiero, es lo que espero escuchar, es lo que espero recibir. Y aparentemente eso da paz, es lo que nos gusta, lo que esperabas o lo que esperaba yo. Ahora, si Dios te dijera, pero cuando hay turbación, Dios interviene y muchas veces hay turbación. ¿Por qué? Porque es lo contrario a lo que esperabas. Porque es lo contrario a lo que yo esperaba y aparentemente hay turbación. Porque el hombre más turbado en este mundo era Jesús de Nazaret. Y era de Dios lo que necesitaba hacer por la humanidad. O sea, que no siempre la paz, escúchame bien, amigo, no siempre la paz
es indicativa de que Dios está en el negocio. Por eso la palabra dice, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Según Juan 3:20, primera de Juan 3:20. Porque tenemos una paz ficticia, como también hay una paz verdadera. En la paz ficticia, que es la que produce el mundo. Cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, según Juan 14:27. Pero la paz de Dios es totalmente diferente. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que da Dios es una paz que produce tranquilidad. Es una paz que produce confianza. Es una paz que produce seguridad. Pero la paz que da el mundo, que es la paz ficticia, ahí es donde el Espíritu nuestro comienza a diferenciar una cosa de la otra, en relación a todo lo que el mundo ofrece y en relación a todo lo que Dios ofrece. Lo que Dios ofrece marca la diferencia. En el caso de Cornelio, aquí también podría analizar y decir que Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Lo dice Isaías capítulo 26, el versículo 3, para que podamos diferenciar, distinguir y discernir. Tenemos también dos personajes muy interesantes y es Pedro y Cornelio. Aquí vemos la diferencia de estilo de vida que llevaba cada uno. Uno que estaba buscando a Dios, pero no había nacido de nuevo. Y el que ya tenía un crecimiento espiritual, madurez espiritual como Pedro. Cuando el ángel se acerca a Cornelio, pero el mensajero de Pedro no fue un ángel, fue el Espíritu Santo. Entonces, aquí tan bueno es para que miremos un paralelo que hay entre la persona que busca, quiere de Dios, pero no ha nacido de nuevo. El personaje y el mensajero es totalmente diferente, no son los mismos. En el caso de Cornelio, el que le habló fue el ángel porque Cornelio no había nacido de nuevo. Mientras que el personaje y el mensajero que le habló a Pablo fue el Espíritu Santo, porque Pedro había nacido de nuevo. No Pablo, sino Pedro, perdón. Nació de nuevo. Cuando Pedro, termina un ayuno, y el que le habla fue el Espíritu Santo, diciéndole que en la puerta habían dos hombres que venían de parte de Cornelio para que él fuera, ¿sí? Y para eso le muestra una visión, donde él ve un lienzo que bajaba del cielo y había toda clase de animales y reptiles. Y de esta manera Dios está haciendo una comparación figurativa, ¿sí? Una comparación retórica sobre no llamar inmundo lo que Dios había santificado, que era a los gentiles, en otras palabras. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pedro había sectarismo, donde los judíos no se juntaban con los paganos porque los consideraban inmundos. Y Jesús rompe esa barrera dándole a saber a Pedro que los gentiles también iban a tener el privilegio de ser bautizados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es para todos los que aceptan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, por tanto, nacen de nuevo.
En Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 8, se muestra en la Biblia cuando el ángel le habla a Cornelio. Y en Hechos 10, versículo 9, se muestra al Espíritu Santo hablando con Pedro. La mayoría de las veces que Dios envía o envió ángeles fue a la gente del antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto Dios se place en hablarnos y enviar un ángel. Sí, lo puede hacer, porque Dios es supremo. Pero Dios tiene al Espíritu Santo, ¿para qué? Para conversar contigo y para conversar conmigo. Tenemos al Espíritu Santo como un Dios personal, que contemos con Él, que hablemos con Él, que le consultemos a Él, que recibamos las enseñanzas y las instrucciones del Espíritu Santo, que es nuestro defensor. Al irse Jesús, nos envían al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días, a recibir instrucciones, exhortaciones, correcciones y, ¿por qué no?, palabras de ánimo en un momento de estar flaqueando o estar desanimados. Amén. Bendiciones, bendiciones.